Hola, hoy quería contarles sobre las 3 maneras en las que nuestra ansiedad se relaciona con nuestras sensaciones físicas. Últimamente, con todo este tema de la contingencia y el virus y mucho miedo a enfermarnos, y creo que ahorita he estado escuchando mucho con mis pacientes y con mis amigos y amigas, con todo el mundo. He estado escuchando mucho, pues obviamente personas que empiezan a tener síntomas como de hipocondria, ¿no? Que es este tema de al tener miedo de una cierta enfermedad o de una cierta situación física, empezamos a entrar como en esta paranoia de pensar que ya lo sentimos o que cada síntoma físico que tenemos puede ya ser eso, ¿no? Y pasa mucho que se le llama hipocondria o también paranoia médica a las personas que sufren de ansiedad, donde específicamente tienen mucho miedo a enfermarse, mucho miedo a la muerte, y que constantemente están pensando en cómo se sienten y pensar que los síntomas físicos que tienen pueden ser algo grave, estar investigando constantemente qué es lo que siento, qué es lo que me pasa y teniéndole pánico a eso nos puede llevar a muchísimo pánico. A mí me pasaba que uno de los estilos de ansiedad que yo tenía eran de tema de hipocondria y de paranoia médica. Entonces los entiendo muy bien. Creo que hay muchas personas que no necesariamente tienen que sufrir de un hábito mental de muchísimos años de hipocondria o de ansiedad y demás, para que en estas épocas de contingencia, creo, donde todo en las noticias es acerca de eso, donde escuchamos a familiares o noticias sobre personas que están enfermas y nos da mucho miedo, y entonces les preguntamos, ¿y cómo te sentías? ¿Y cómo fue? O leemos la noticia y entonces ya estamos vigilando que ese síntoma, a ver si lo tenemos, a ver si aparece en algún momento y de repente te pica tantito la garganta o estás un poquito ronca o cualquier síntoma, o de repente así, me siento un poquitito débil, estoy un poco cansada, se me revolvió la panza, me dolió la cabeza, no sé, cualquier cosa, y ya sentimos que a lo mejor es eso y estamos vigilando y nos empieza a dar pánico y demás. Creo que ahorita lo están sufriendo muchas personas en general, ¿no? Entonces creo que esta información creo que ayuda mucho a aclarar cómo es que se relaciona nuestra ansiedad con nuestras sensaciones físicas, y creo que hay 3 maneras diferentes en las que se relaciona. Una es por el hecho, esto es algo que sé que va a ser difícil de entender y de hecho es difícil en sí de explicar, pero bueno, voy a hacer como mi mejor esfuerzo. Es algo que una vez que lo empiezan a experimentar lo entienden mucho mejor de cuando te lo tratan de explicar, pero esto es a raíz de sufrir mucha ansiedad. O sea, cuando nosotros estamos como en alerta, como vigilando, como asustados, preocupados, angustiados de por sí, que tenemos este hábito de sentirnos así, tendemos a estarnos hipervigilando, o sea, constantemente estar como checando cómo nos sentimos y poniendo mucha atención en cómo nos sentimos. Esto nos puede quitar toda la concentración de las demás cosas que estamos haciendo en el día. Nuestro cuerpo puede tensarse, tensamos el cuerpo, contracturamos muchas partes del cuerpo inconscientemente a raíz de estar siempre observando cómo nos sentimos, siempre fijándonos en cómo estoy viendo, cómo estoy escuchando, cómo estoy sintiendo en mi garganta, cómo estoy respirando, todas estas cosas que son muy comunes con la ansiedad. Finalmente estamos estresados mientras estamos haciendo eso, aunque sea a un nivel pequeño, pero la mayoría del día podemos tender a estar con esta como vigilancia, como que estamos pendientes porque sentimos que hay como un riesgo por ahí, una amenaza de algo peligroso que nos podría pasar. Entonces esa actitud con la que nos estamos hipervigilando constantemente nos puede hacer a veces pensar que tenemos síntomas que incluso pueden no estar ahí para nada, como por ejemplo el mareo asociado a la ansiedad. Creo que es un súper ejemplo de un síntoma que en realidad no está pasando absolutamente nada real, no te estás mareando en realidad, pero tú percibes o sientes como si te estuvieras mareando. Ese yo lo entiendo también en especial muy bien, porque de los síntomas más fuertes y molestos que yo llegué a tener eran mareos, al grado que pues obviamente llegué con muchos doctores a decirles no, que si esto es vértigo, que si me está bajando el azúcar, que si me está bajando la presión, que si tengo un problema de corazón, que si tengo un problema en el cerebro, que si mil cosas, porque constantemente sentía que me mareaba, sentía que se me movía todo alrededor de mí, sentía como que no estaba como estable, y eran momentos espantosos. Ahora entiendo que realmente sí estaba todo eso provocado casi, no por la imaginación. Esta es la parte que es difícil de explicar, porque cuando tú lo sientes se siente real. No es que lo estés inventando en el sentido de que tú de la nada te inventas ese tema. Es esta manera de muchas veces estamos apretando, por ejemplo, mucho la quijada, la boca,
tenemos mucha tensión en la parte alta, en nuestro cuello y en la parte alta de la espalda por estar tensando nuestro cuerpo, por este estrés, por la alerta y la respuesta del cuerpo al miedo. Y como que tensamos mucho la quijada, en especial cuando nos sentimos mareados o cuando sentimos síntomas físicos que nos asustan, como que, o sea, la reacción del cuerpo es parecida como si estuvieras en tu coche y pareciera que vas a chocar. Tantito antes de chocar, apretamos todo el coche, es una reacción automática como para recibir un golpe y que no nos lastime tanto. Esa es una reacción como intuitiva, biológica. Y en este caso como que estás como en realidad rechazando esa ansiedad o rechazando ese mareo y te aprietas y como que te tensas muchísimo, como queriendo no sentirte así. Esa sensación más estar vigilando tanto cómo me siento yo dentro de mi cabeza, te hace sentir como si estuvieras mareado o mareada. ¿Ok? Sorry, se los digo, la verdad ahí sí no se están mareando. Este mareo asociado a la ansiedad, por ejemplo, no es un mareo verdadero, no tienes un problema en la cabeza, no es un problema de vértigo, no es un problema de azúcar en la sangre, etc. Es esta manera de hipervigilarnos y de tensarnos que nos hace percibir como si nos estuviéramos mareando. Les digo, esta parte es difícil de explicar. Me pasó mucho que habían muchos síntomas que a mí me causaban pánico cuando tenía ansiedad y a raíz de ir sanando de la ansiedad, de repente me ha pasado que realmente he tenido un mareo. De que me estaba tomando unas pastillas para la alergia que me hacían sentir mareada, que el doctor me dijo, puede que te marees. Una vez me estaba tomando unas pastillas de parásitos y de amibas o algo así, que el doctor me dijo, vas a estar mareada durante el día. Me ha tocado veces que sí llego a pararme muy rápido de un sillón y realmente sentirme mareada. Y cuando realmente sientes mareo te das cuenta, o sea, esas otras cosas que yo pienso que son mareos, no son mareos en verdad. O sea, esto es un mareo real. Y el mareo de la ansiedad es diferente, como que más lo percibimos. Bueno, de ese tipo, creo que hay muchos tipos de sensaciones que en realidad sí los estamos percibiendo como que algo está pasando y a lo mejor no está pasando realmente nada. Podemos observar tanto la sensación que sentimos en el pie, que podemos imaginar que sentimos como que el pie se está sintiendo tieso o que el pie se está sintiendo como que cosquilleo y no está sucediendo. Esa es una manera en la que creo que nuestra ansiedad se relaciona con nuestras sensaciones físicas, es que percibimos y como que nos creamos ideas de cómo nos sentimos en el cuerpo y en realidad no está pasando. Sí es una realidad que eso pasa. Otra es cuando sí te estás teniendo algún síntoma físico real, que obviamente esto pues a todo el mundo le pasa, que de repente sí tenemos síntomas físicos. A veces puede que empieces a estar un poquito ronca, gritaste mucho la noche anterior o tienes reseca la garganta, tomaste mucho refresco, que eso hace que a veces estemos roncos o que se irrite un poco la garganta. Por 1000 razones, por ejemplo, de repente la garganta te puede doler, te puede dar comezón, puedes tener dolor en partes del cuerpo, puedes tener a veces dolores fuertes, todo tipo de cosas pueden pasar. A veces realmente puedes tener náuseas reales, puedes realmente sentirte mal del estómago, te puede doler alguna parte del cuerpo, o sea, 1000 cosas. Muchas veces los síntomas pueden ser muy leves, algo que una persona que no tiene el hábito de ansiedad quizás pasaría desapercibido, ese hábito, ese síntoma, esa sensación física pasaría desapercibida, como, sí, tengo un poquito ronca la garganta y ni te fijas, ¿no? No cuestionas, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se va a quitar? Pero al sumarle a esa sensación física la ansiedad, que es la parte de me preocupo mucho por esto, ¿qué es esto? Nuevamente, lo hipervigilo, lo hiperobservo todo el tiempo, empiezo a tener susto, empiezo a tener pánico y esta manera de nosotros, nuevamente, percibir esta sensación física hace que en nuestra mente se exagere, lo veamos como algo muy preocupante, más grande de lo que es, más doloroso y más molesto de lo que es, al grado que nos quita toda la concentración y nos sentimos como, hasta que no entienda qué onda con este dolor y si este dolor significa que quién sabe qué en el futuro o es tal cosa, hasta que no entienda qué es y cuándo se me va a quitar y qué está pasando, nos podemos completamente concentrar en eso cuando a lo mejor es un síntoma mínimo, que les digo, o sea, algo que yo aprendí en mi proceso de sanación es que todas las personas sufren de diferentes síntomas físicos incómodos, raros y nuevos o dolorosos casi todos los días. Yo recuerdo que mi mamá me decía mucho como, sí, mijita, yo también a veces de repente siento pellizcos o un brazo un poco apretado o adolorido, también a veces siento tal en mi garganta, a veces también siento el reflujo, me hace sentir así. Me dijo, pero simplemente pues no me preocupo como tú.
No creas que necesitas sentirte perfecta y con ningún dolor y ninguna incomodidad en tu cuerpo para decir que estás sana, ¿no? Pero la ansiedad nos hace fijarnos en cada síntoma y pensar que es probablemente algo gravísimo y nos empezamos a hacer historias en la cabeza y nos asustamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pequeño síntoma real físico que podemos tener, nuestra ansiedad lo empeora, lo hace ver mucho, o sea, esta parte de que nosotros lo vemos como que es algo que duele más, podemos percibirlo como que duele más de lo que duele, podemos verlo como algo mucho más peligroso de lo que es, obviamente. Y recuerden que esta misma reacción de pánico, de miedo, de susto hacia eso hace que, número uno, en automático nuestro cuerpo tensamos la parte del cuerpo que sentimos que está en peligro, que algo le podría pasar. Te digo, esta reacción biológica es impresionante, es intuitiva, es en automático, tensamos esa zona. Si nos preocupa algo en la pierna, tensamos la pierna. Y el de tensar esa zona puede hacer que incluso se inflame más esa zona o que duela más o que la percibamos como más molesta. No es para asustarnos, no sucede algo peligroso a raíz de tener ansiedad de una sensación física real, sino simplemente quiero explicarles cómo es que la ansiedad nos hace empeorarlo o percibirlo como que es algo que se empeora. ¿Sí me explico? Entonces también está esta parte, que sea una sensación física real y que con la ansiedad lo empeoramos, y ahí es donde está el ciclo. Porque tengo un síntoma, pero al tenerle pánico a ese síntoma, ¿qué tanto ese pánico está causando reacciones en mi cuerpo que están empeorando mi percepción de ese dolor y empeorando el dolor muchas veces realmente, ¿no? Aquí es donde viene obviamente esta parte de la hipocondria y la paranoia médica y todo. ¿Qué pasaría si yo no le doy mucha atención a este síntoma por ahorita? Lo reconozco por lo que es, pero lo dejo que esté ahí. Sí tengo este síntoma, sí es incómodo, pero nada me está indicando ahorita mismo que esto sea algo grave, que esto sea tal. Lo único que me está indicando eso es mi hábito de pensar que si en un futuro esto significa que tal cosa. Pero eso es imaginación, eso es fantasía. Sigue no siendo algo que me está ofreciendo ahorita mi presente, la realidad del presente. Nadie me está viniendo a decir eso, yo me lo estoy imaginando. El imaginármelo me asusta. Y esa reacción del susto, ¿cómo está afectando mi dolor? ¿Me explico? Y luego hay uno tercero que es, la ansiedad sí nos causa síntomas físicos también reales. Esa es otra, que la misma ansiedad, por estrés crónico, por estar pensando cosas negativas obsesivamente o por estar sintiendo emociones negativas constantemente, las cuales nos asustan y nos preocupan, como tiende a pasar con estos hábitos, nuestro cuerpo reacciona a estas emociones y a estos hábitos, a constantemente, si tu mente constantemente percibe que no estás a salvo, que no estás protegido o protegida, que estás en peligro, que estás vulnerable, que algo grave te puede pasar en cualquier momento, amenazas, riesgos por ahí, el cuerpo reacciona como si realmente estuvieras bajo amenaza. El cuerpo se prepara, acuérdense, la respuesta de alerta se prepara como para si fueras a luchar o huir en contra de algo muy peligroso que puede estarte pasando, lo cual no es cierto, porque en ese momento presente tú estás sufriendo eso por el hábito de la ansiedad que te creaste en tu mente, no porque realmente haya un dinosaurio que te esté atacando, ¿cierto? Pero el cuerpo sí reacciona como si hubiera un dinosaurio y se prepara como para que tú pudieras huir o luchar en contra de ese dinosaurio o hacer algo al respecto para salvarte la vida de ese dinosaurio, ¿ok? Esos síntomas en sí muchas veces son por esa razón que se causan y también nos pueden asustar muchísimo y causar muchísima ansiedad. Entonces, por ejemplo, palpitaciones o sensación de taquicardia, sentimos que respiramos más corto, más rápido, como que sentimos que no podemos respirar o que se nos va el aire. Ahí no está pasando, no se te está yendo el aire, no estás no pudiendo respirar, pero estás a lo mejor respirando más agitada, tienes el corazón más, el ritmo cardíaco más rápido, sudar, sentir frío, sentir calor, sentir como cosquillas, como hormigueos en manos y pies. Al tensar mucho el cuerpo en ese momento también pueden haber dolores por estar tensando mucho. Por ejemplo, el típico dolor es el de la espalda alta, el del cuello, el de esta parte de atrás, que todo esto nos puede empezar a doler muchísimo a raíz de llevar mucho tiempo estresados, preocupados o con miedo. Y constantemente tener tensa esta parte del cuerpo muchas veces crea lo que son las migrañas de tensión, que son un dolor de cabeza muy fuerte, como que viene todo por aquí. A veces nos puede doler la cara. Bueno, hay un sinnúmero de síntomas que sí realmente la ansiedad puede provocar. O sea, yo recuerdo uno de mis miedos más grandes era tomar aviones. Cuando tomaba un vuelo, el resto del día tenía tan adolorido todo el cuerpo, o sea, sentía como si hubiera corrido un maratón, me sentía
cansada y realmente adolorido, mi cuerpo estaba dolorido. Y lo que pasa es que estaba tensa así en el avión, agarrada, todo mi cuerpo tenso, mis piernas tensas, después hasta sentía que temblaba, pero era como mi cuerpo que había estado bajo tanta tensión durante tanto tiempo. Eso también es real, no me estaba imaginando que tensé las piernas y no me estaba imaginando que tenía un dolor de piernas cansadas y adoloridas. Entonces, en ese sentido, son los otros tipos de síntomas que sí aparecen realmente a causa del estrés crónico, de la ansiedad. Nuevamente, no son peligrosos. O sea, lo padre de esto es, ninguno de esos tres son realidad o son algo de lo que tenemos que preocuparnos, ¿ok? Cuando exista un tema físico del que tendríamos que preocuparnos, primero tenemos que cambiar este filtro, esta interpretación por la manera en la que nosotros reaccionamos a nuestros dolores físicos, porque nos daríamos cuenta que el 90% del tiempo son dolores a los que podríamos no darles nada de atención, dejarlos estar y seguir con nuestra atención en nuestro día. Otros dolores son de los que son poco incómodos, pero son raros, ok, los dejo que estén ahí, pero a lo mejor no se me quitan a la semana. Ok, puedo llamar a un doctor o puedo hacer algo al respecto si es que creo que es algo que tengo que atenderme. El problema es cuando nuestra visión es, sentí un pellizco en el pie, ¿será que eso es esto y esto y esto y el otro y la noticia y me contaron y leí en internet y todas estas posibilidades de cosas espantosas? Ahora siento pánico de que lo que tengo el pellizco en el pie significa que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahora ese pánico ya me está causando síntomas peores, ahora ya el dolor del pie lo estoy sintiendo peor, ahora ya estoy sintiendo mareos por culpa de la ansiedad. Y entonces llegas a este pánico donde dices, de repente llegas al doctor y le dices, tengo mareos, tengo pellizcos fuertísimos en el pie, tengo esto, tengo el otro. Y en realidad no, ni siquiera fue cierto. O sea, yo creo que las personas con ansiedad me han de entender muy bien y creo que normalmente siempre que estén preocupados por un síntoma físico va a ser una de estas tres situaciones. Les puedo asegurar el 99% de las veces es algo que pueden nada más dejar estar y continuar. Si es un síntoma que te estás imaginando, pues claramente no es peligroso. Si es un síntoma físico normalito, como los que todos normalmente sentimos muy seguido, pues también nos lo dejamos sentir y lo dejamos estar. Y si es un síntoma que te estás provocando por tener estrés, puede ser incómodo, puede ser desagradable, pero normalmente no es peligroso. La ansiedad no te va a hacer algo peligroso en tu cuerpo o en tu vida. Pues nada, quería contarles eso. Espero les ayude a enfrentar mejor sus síntomas en estas épocas.